Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo videoprograma de Lógica y Misterio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que la verdad os quería explicar esto, que se me ha revelado una palabra en sueños y yo no sabía absolutamente nada, y cuando estaba durmiendo se me reveló una palabra, tigris, pero no sabía nada, absolutamente nada de esto. Hoy vamos a hablar de el misterio del río Tigris desvelado. Pues bien, después de esta palabra empecé a indagar y esperaros, porque voy a explicaros las dos versiones. La versión de la Wikipedia y luego la versión del misterio, del misterioso secreto desvelado, que me hace mucha ilusión explicároslo. Que la verdad esperaros porque eso viene después de la primera versión. Bien, pues el río Tigris, en turco, Dikle, en árabe, Dipla, es un gran río de Asia occidental, el más oriental de los dos grandes ríos que se definen en Mesopotamia, junto con el río Éufrates, que fluye desde las montañas de Armenia a través de Irak. De hecho, Mesopotamia quiere decir tierra entre dos ríos. Imaginaros, el río Tigris es más importante que el Éufrates. Dice, cuenca del río Shatt al-Arab, nacimiento Montes Tauro, desembocadura río Shatt al-Arab, país Turquía, Siria, Irak, división regiones de Anatolia, oriental de Anatolia, subdivisión provincias de Lazik, Diyarbakir, Batman, Sirnak y Mardin. Afluentes, Gran Zab, 426 kilómetros, Zab, 402 kilómetros, Diyala, 445 kilómetros, Yad Ajeim. Superficie de cuenca, 258.000 kilómetros, caudal medio, 1.500 metros cúbicos por segundo, desembocadura, 4 metros. Dice, el río Tigris, se ve que en principio le pusieron el nombre Tigris porque es un río que va muy rápido, es muy poderoso, muy fuerte, va muy rápido, ¿no? Y por eso le pusieron en principio el nombre de tigre, Tigris, Tikrit. Etimología. El primer nombre conocido del río en sumerio era Idigna o Idígina, como puede ser interpretado como el río rápido o el río que fluye en contraste con su vecino el Éufrates, cuyo caudal más lento provocaba que se depositaran más sedimentos y construyera un lecho más alto que el Tigris. En Pahlavi, Tigris significa flecha, de la misma familia que el persa antiguo Igra, y el persa moderno Tik, agudo. Sin embargo, no parece que este fuera el nombre original del río, sino más bien parece que fue acuñado de forma similar que en las lenguas semíticas. Como imitación del nombre local sumerio, es también posible que el nombre Tigris sea derivado del idioma kurdo, en el que Tig significa agudo, refiriéndose al Tigris, como a un río agudo y rápido, dado que no existe un equivalente de la letra Ej en griego. Se utilizó la letra y derivando posiblemente en Tig, a partir de Tig, pero con la G en vez de con la J. Cambiado con J, claro. Otro nombre dado a este río, utilizado desde el tiempo del Imperio Persa, es Arban, que tiene el mismo significado actualmente. El nombre Arbando se refiere a la parte baja del Tigris, con el idioma persa. El río Tigris es conocido en la Biblia como Hidekel, que era uno de los 4 ríos en los que se dividía la corriente de agua que procedía de Edén. Biblia, Génesis 2, 10, 11. Dice, descripción. El Tigris tiene una longitud de unos 1.900 kilómetros. Nace en los montes Tauro de Turquía oriental y fluye en general hacia el sureste. Recorre 400 kilómetros en Turquía, 32 kilómetros
en la frontera con Siria y 1.418 kilómetros en territorio iraquí, hasta que se une al Éufrates, cerca de Al-Qurna, en el sur de Irak. Dice, los dos ríos forman el canal de Shatt al-Arab, que desemboca en el Golfo Pérsico. A este río llegan muchos afluentes, como el río Diyala, el Gran Zab y el Pequeño Zab. Curioso, ¿no? Dice, Bagdad, la capital de Irak, se halla en la orilla oeste del Tigris, mientras que la ciudad portuaria de Basora está junto a Shatt al-Arab. En la antigüedad, muchas de las grandes ciudades de Mesopotamia se hallaban junto a alguno de los dos ríos, o al menos cerca de ellos, donde, digamos, la cuna de las civilizaciones, de alguna manera, ¿no? Estaba en Mesopotamia, según la historia, ¿no? Entre dos ríos. Curioso, ¿no? O al menos cerca de ellos, esto yo jamás lo sabía. Cerca de ellos, aprovechando sus aguas para irrigar las civilizaciones sumerias. La civilización sumeria. Entre las ciudades más importantes del Tigris se encontraban Nínive, Tesifonte y Seleacia del Tigris, mientras que la ciudad de Lagash estaba irrigada por agua del Tigris a través de un canal construido hacia el año 2400 a.C. Imaginad hace cuántos años hicieron canales por ahí. La ciudad natal de Saddam Hussein, Tikrit, también se encuentra junto al río y además su nombre está basada en el propio río. El Tigris ha sido una ruta de transporte importante durante mucho tiempo a través de un territorio mayormente desértico. Es navegable hasta Bagdad por botes de poco calado, pero se requiere de balsas para el transporte hasta Mosul. El comercio fluvial por el río ha decaído durante el siglo XX debido a que las vías ferroviarias y carreteras entre Basora, Bagdad y Mosul han sustituido una gran parte del tráfico por la zona. Administración y calidad del agua. El Tigris es un río muy represado, tanto en Irak como en Turquía, para suministrar agua para el riego en regiones áridas o semidesérticas que bordean el río. Las presas han sido importantes para controlar las inundaciones en Irak, de las que el Tigris ha sido históricamente propenso, después del deshielo en las montañas turcas en abril. Las últimas presas turcas en el río han estado sujetas a cierta controversia, tanto por los efectos medioambientales en Turquía como por su potencial para reducir el caudal de aguas abajo. Aguas abajo. Dice, las fuerzas de la coalición dirigidas por Estados Unidos destruyeron las plantas de tratamiento de aguas durante la Guerra del Golfo en 1990, afectando la calidad del agua del Tigris. Dice, desde la invasión de Irak de 2003, la coalición de Estados Unidos declara que la calidad del agua del Tigris ha mejorado en Irak, gracias a sus esfuerzos en la rehabilitación y expansión de las plantas de tratamientos de aguas. No existen verificaciones independientes debido a la falta de seguridad. Vale. Bueno, pues esta es la versión Wikipedia. O sea, la versión del Tigris normal, ¿no? La que ve todo el mundo, pero que es que no sabía nada. Yo simplemente estaba durmiendo y en el sueño escuché Tigris y me llamó poderosamente la atención. Me pareció bastante interesante algunos detalles, por ejemplo que es un río del Edén, que es muy poderoso, que viene de Mesopotamia. Esto me parece muy curioso entre tres países, ¿no? Pues ahora os voy a leer la versión de un profesor de Harvard que tradujo un estudio de hace 2000 años de Plutarco, del griego, lo tradujo al inglés y del inglés lo he traducido yo, que es un texto que he encontrado del Tigris del año 1800 y que lo he traducido y que lo voy a leer para vosotros. A ver, esta es la otra versión, la versión misterio desvelado, secreto, ¿no? Es curiosísima esta historia, ya veréis. Dice, Tigris es un río de Armenia que desemboca en Araches y el lago de Araches, anteriormente llamado Solax, que significa correr y descender. Se llamaba Tigris en esta ocasión. Dice, Baco o Bacar, dice, Baco, a través del diseño de Juno, enloqueciendo, vagó por el mar, y la tierra, deseoso de abandonar
su ensimismamiento, su aburrimiento, su aletargamiento, finalmente llegando a Armenia y sin poder pasar el río antes mencionado, llamó a Júpiter, quien, escuchando sus plegarias, oraciones, rezos, le envió un tigre que lo llevó a salvo hacia afuera del río, hacia afuera del agua, a la orilla del río. En recuerdo de ese accidente llamó al río Tigris, porque él imploró a un dios, representa que le envió un tigre y el tigre lo sacó fuera. Dice que por eso realmente se llama el río Tigris, por un tigre. Dice, esto es muy antiguo. Dice, como relata Teófilo, se nombró en su primer libro de piedras, pero Hernasenex, el Cipriano, cuenta la historia así: el río Tigris. Dice, Cebacus infaliblemente se enamoró de la ninfa Fioea, y no pudo vencerla ni con regalos, o sea, no pudo enamorarla, prenderla, conseguirla, desposarla, ni con regalos, ni con súplicas. Casi que se convirtió en su deseo, ¿no? Casi de esta forma se convirtió en la forma del río Tigris, y superando, digamos, el amor al miedo, entonces se llevó a su amada, se la llevó, llevándola sobre el río, engendró un hijo, el que llamó Medus, quien creció en años, en recuerdo del accidente. Llamó al río con el nombre de Tigris por lo sucedido, como Aristónimus relata en su tercer libro. En este libro se encuentra una piedra llamada Mindán, muy blanca. Quien la posea nunca será lastimado por bestias salvajes, como relata Leo de Bizancio en su tercer libro de los ríos. Dice que encuentra una piedra muy blanca, ¿vale?, que le defiende de todas las bestias, y que es una piedra mágica. Dice, cerca de este río, dice, se encuentra la montaña Gaurán, llamado de Gaurán, hijo de Sátrapa, Roxans, quien, siendo extremadamente religioso y devoto, y fervientemente devoto hacia los dioses o hacia Dios, recibió la recompensa por su piedad, que de todos los persas él fue el único que vivió 300 años, y muriendo al fin sin ser afectado por ninguna enfermedad, fue enterrado en la cima de la montaña Gaurán, en donde él tenía un suntuoso monumento erigido en su memoria. Posteriormente, por la providencia de los dioses, el nombre de la montaña fue cambiado al de Mausorus. Dice, en esta montaña crece una hierba que es como la cebada silvestre. Esta hierba que los nativos antiguos nativos calentaban sobre el fuego y ungiéndose, haciendo una especie de ungüento con el aceite de ella, nunca se enfermaban. Resulta que es una planta en la que nunca te enfermas, es una planta única que solo nace en una montaña cerca del río Tigris, y que es como una planta salvaje, que es como una cebada, que dice que es una planta como aloe vera, que te cura, pero es una planta que te cura, que te previene de cualquier enfermedad. Fijaros lo que me ha llevado la palabra Tigris, sin yo saber nada. Es curioso, ¿no? Dice, hasta que la necesidad de morir lo supera, las ganas de morir lo superan. Como escribía Sostratus en su primera colección, como escribe Sostratus en su primera colección de historia fabulosa. Plutarco, la moral de Plutarco, traducido del griego por varias manos, corregido y revisado por William W. Godwin, profesor de Harvard, Boston, Little, Brown y Company, Cambridge, prensa de John Wilson y su hijo, 1874. Pues bueno, era esto lo que os quería explicar. Lo curioso, aparte de lo que os he explicado de la parte de Wikipedia, o sea, la parte que le llaman Tigris y tal, lo de ahora, más la historia esa que dice que hay una planta parecida a la cebada que podría ser, porque nosotros no conocemos nada de la tierra, no sabemos qué plantas hay. Los medicamentos muchas veces se sacan de las plantas, que hacen moléculas y les ponen su nombre y las patrocinan. Pero, ¿y la aloe vera? La aloe vera es mágica, como
como que te cura de una manera así, ¿no? Podría ser que existiera una cebada, una planta salvaje que pudiera curarlo todo. Yo creo que sí. Bueno, chicos, era esto lo que os quería explicar. Quería explicaros esta parte curiosa porque me ha parecido, la verdad, realmente interesante, ¿no? Y no sé, es que me apareció la palabra durmiendo. Yo no sabía nada y me interesó, me apareció Tigris. Como si me viniera, no sé, de arriba. Bueno, chicos, era esto lo que os quería decir. Muchas gracias a todos los que me veis. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias, Lodbrook. Muchas gracias a mis amigos, a todos. Acordaos de compartir y poner me gusta. Y hasta el próximo video programa. Adiós, adiós.